Hello. In this presentation, I'm going to focus on the semantic interpretation of noun phrases. This topic is included in Unit 1, Point B in our syllabus. Overview of this class. First, I start with a brief overview of main similarities and differences in article usage in both languages. Then I will refer to definiteness, specificity, and genericity in Spanish, definiteness, specificity, and genericity in English, and I will be closing the presentation with a final practice. Article usage in English and Spanish, similarities. English and Spanish resemble each other as to the way in which the definite and indefinite articles contribute to the identification of new and given information. Given information generally takes the definite article, while new information the indefinite one. The definite article refers to someone or something that can be identified through the context of communication. This can be an item or person already mentioned, or an item or person unique in the culture. The indefinite article, in contrast, is used to refer to an item or person that has not been mentioned before and it is not unique in the context. As to the differences, according to Celse-Mursi and Larsen-Freeman, articles are understandably problematic from a cross-linguistic perspective. Most Asian and Slavic languages and many African languages have no articles, and those languages that do have articles, like French and Spanish, often use them in ways that differ from English. Spanish, an article-using language, most of the times marks the generic use of an abstract noun by means of the definite article, while English does so by means of the zero article. Such typological differences often give rise to grammatical disparate uses that pose trouble for translators in both languages. So, if we have a look at this chart that displays the articles in English and Spanish, we will see that Spanish articles outnumber English articles. The main reason is because our articles are marked for gender and number. Besides, we have a neutral article, which is usually used to modify adjectives or even adverbs, like lo bueno, lo malo, lo peor. And so, there are more articles in Spanish than in English. While in English, we have the definite article, the indefinite article, and then the zero article, which is very often used. In Spanish, there are also noun phrases whose heads are not modified by any type of determiner, but we do not say that there's something like un artículo cero o nulo. In English, we also speak about the unstressed some, which is often used to pluralize the indefinite article in English when this means one, when it's a numeral. Okay, let's switch into Spanish. Ahora voy a hacer una breve reseña del capítulo 8 de Ángela Di Tullio en su manual de gramática del español del 2010, en donde trata la estructura semántica y sintáctica del sintagma nominal. Antes de concentrarme en la estructura, o mejor dicho, en la interpretación semántica del sintagma nominal, me voy a referir a algunos de los tópicos que la autora trata al principio del capítulo. Ángela Di Tullio hace una clasificación tradicional de los sustantivos en contables, no contables, abstractos, concretos, propios. Luego se refiere a los especificadores y hace la división entre determinantes y cuantificadores, y esta parte es bien interesante para nosotros o importante para este punto que vamos a ver, ya que los determinantes son los que van a tener que ver con si la referencia de un sintagma nominal, si un sintagma nominal es definido o indefinido.
depende del tipo de artículo. Y lo mismo puede pasar con los cuantificadores si estos son indefinidos. Luego también hace referencia a los modificadores. Habla de los adjetivos calificativos y relacionales, de sustantivos, de sintagmas preposicionales, aposiciones, etc. Un punto importante e interesante para nuestra materia por la contrastividad es que la autora sostiene que en español los sujetos preverbales necesitan de la presencia de al menos un determinante siempre. O sea, no podemos decir algo como autos son imprescindibles hoy en día o café es mi bebida preferida, cuando en inglés esto sí es posible. Cars are a must nowadays, coffee is my favorite beverage. Sin embargo, en español podemos tener, como dije hace un rato, un sintagma nominal que no sea un nombre propio, pero que sin embargo no esté modificado por ningún determinante. Por ejemplo, si digo, mi tío vende autos, el objeto directo. Los sustantivos comunes tienen una estructura argumental, nos dice la autora, y además de ser modificados, seleccionan complementos, precisamente por esta estructura argumental que tienen. Entonces, muchos sustantivos que ella los llama de verbales, en inglés también existen y se llaman denominal, derivan de verbos y seleccionan el mismo tipo de complementos, por lo general preposicionales. Entonces, si yo digo que los hijos se independizaron de los padres, puedo hablar de la independencia de los hijos de sus padres, o si digo, por ejemplo, no sé, que Napoleón entró triunfal a algún país, luego puedo hablar de la entrada triunfal de Napoleón a tal país. Muy bien, ahora nos vamos a concentrar entonces en la interpretación semántica del sintagma nominal. Y vamos a ver cómo algunas distinciones semánticas que conciernen al sintagma nominal y a su relación con el resto de la cláusula dependen en buena medida de los determinantes o cuantificadores que modifiquen el núcleo del sintagma nominal. La autora introduce tres nociones, que es con las que vamos a trabajar, que son la definitud, la especificidad y la genericidad, para poder hacer una interpretación más precisa, digamos, del significado de los sintagmas. Bien, en cuanto a definitud, ella dice, el artículo definido, a diferencia de otros determinantes, no discrimina entre varios referentes potenciales, solo indica que la descripción es suficiente para identificar al referente, recurriendo a información cotextual o contextual. Es decir, si nos encontramos en un cuarto donde solamente hay una puerta y yo digo, abrí la puerta, mi interlocutor no me va a preguntar qué puerta, va a poder identificar al referente perfectamente por ser definido y por el contexto en el que estoy. Luego podemos hablar de un contexto más amplio, y esto lo vemos más adelante, porque Greenbaum and Quirk también hablan de situational contexts, immediate situational contexts, and larger situational contexts. So, for example, por ejemplo, en el caso de el presidente anunció nuevas restricciones, en el contexto de Argentina, como conciudadanos o compatriotas, si yo dijera esto, ustedes no necesitarían preguntarme qué presidente. Se asume que por el contexto es el presidente de Argentina. Ahora, si no fuera ese el caso, tendría que decir el presidente de Chile, por ejemplo, anunció nuevas restricciones. Debería posmodificar al núcleo del sintagma nominal. En cuanto a los sintagmas indefinidos, en cambio, suele haber más de una entidad que pueda satisfacer la descripción. El artículo indefinido suele introducir una entidad nueva en el discurso. Esto es algo que han visto numerosas veces en cursos de gramática anteriores a este. Entonces, llegó un niño que pedía limosna, el sintagma nominal indefinido introduce a una nueva entidad en el discurso, pero luego, cuando me vuelvo a referir a esta entidad, ya es definida, tiene referencia anafórica, y digo, el niño temblaba de frío.
¿Qué pasa con la especificidad? La especificidad hace alusión a la expresión referencial o no de un sintagma nominal. Además de los determinantes, otros factores entran en juego a la hora de determinar si un sintagma nominal es específico o no. Entre ellos, ¿qué entra en juego? El uso o ausencia de preposiciones como a, el modo en el que está conjugado el verbo principal de la oración. Muchas veces la interpretación semántica de los sintagmas nominales dependen de la estructura de la oración que los contiene, en general. Es decir, veamos estos ejemplos. Si prestamos atención a los sintagmas nominales subrayados, todos son indefinidos. Un diccionario inglés-español, un diccionario inglés-español, y luego un secretario que sabe inglés, un secretario que sepa inglés. Recuerden que para decidir si un sintagma nominal es definido o indefinido, simplemente tenemos que fijarnos en el tipo de determinante que modifica el núcleo, si es artículo definido o indefinido. Bueno, pero vamos a ver aquí cómo hay otros factores en español, ¿no es cierto?, que tienen que ver o que nos van a ayudar a decidir, a interpretar que la referencia es específica o no. Si yo digo, me compré un diccionario inglés-español, es un sintagma nominal indefinido, pero la referencia es específica porque ese diccionario existe, es uno solo y es concreto. En cambio, si yo entro a una librería y le digo a quien está a cargo, quien me atiende, busco un diccionario inglés-español, en este caso, nuevamente el sintagma nominal es indefinido por la presencia del artículo indefinido, pero la referencia será no específica. ¿Por qué? Porque en una librería puede haber muchos libros, diccionarios de inglés-español. Sin embargo, si yo estuviera en mi casa, en mi escritorio, y ustedes me vieran buscando en mi estante y me dijeran, ¿qué estás buscando? Y yo dijera, busco un diccionario inglés-español, en ese contexto podría decir que la referencia es específica si es que yo tengo uno solo y sé cuál es el que estoy buscando. Bien, luego tenemos otro tipo de estructuras de oraciones con otros tipos de verbos también. El significado del verbo también tiene mucho que ver. Por ejemplo, busco a un secretario que sabe inglés. En este caso, el sintagma nominal nuevamente es indefinido, pero la referencia es específica. ¿Pero qué hace que la referencia sea específica? Dos cosas. La presencia de la preposición a, yo lo he puesto entre paréntesis, no la autora en su capítulo, porque por lo menos como hablante siento que es posible también decir busco un secretario que sabe inglés y no a un secretario. Pero lo usual sería con la preposición. Bien, ¿qué es lo que hace que la referencia sea específica? El hecho de que en la subordinada adjetiva sabe está en modo indicativo. Entonces, esto hace que uno interprete que existe un secretario en algún lugar donde yo he ido que habla inglés. Entonces, es indefinido, sintagma nominal indefinido de referencia específica. Pero si yo entro a la Facultad de Lenguas, no soy estudiante ni profesor en la Facultad de Lenguas, pero sé que es la Facultad de Lenguas, necesito a alguien que me ayude, puedo decir, con el idioma inglés, busco un secretario que sepa inglés. En este caso, nuevamente, el sintagma nominal es indefinido, pero la referencia es no específica porque no es concreto, no este secretario o secretaria que sepa inglés no existe en realidad o potencialmente puede llegar a existir, pero como lo presento en esta oración, la referencia es no específica. Finalmente, la genericidad. La genericidad tiene que ver con el hecho de que un sintagma nominal haga referencia a una entidad en particular o bien a toda la especie. La lectura genérica de un sintagma nominal es posible cuando el sintagma está determinado por el artículo definido o el artículo indefinido. Sin embargo, también dependerá del tiempo y del modo verbal, a veces también del aspecto. Es decir, en general, en español, la lectura genérica
es o se hace o tiene lugar cuando el sintagma nominal es un sustantivo contable en plural con un artículo definido, por ejemplo, los tigres están en peligro de extinción. Ese es como el uso más frecuente, pero también es posible hacer una lectura genérica cuando el sintagma nominal está en singular con artículo definido o indefinido. Por supuesto que va a depender del tipo de sustantivo, no sucede con todos los sustantivos. Entonces puedo decir algo como el tigre está en peligro de extinción. El sintagma nominal es definido por la presencia del artículo definido, pero podemos hacer una lectura genérica. En cambio, un tigre cuida a su cría con celo, el sintagma nominal un tigre es indefinido, pero la lectura también es genérica. Digamos, depende del contexto, pero si yo estoy, no sé, leyendo un libro sobre biología y los hábitos de los tigres, puedo llegar a decir esto. El uso de otros tipos de determinantes u otros tiempos y o modos verbales no permite generalmente la interpretación genérica. Entonces, el tigre cuidaba a su cría con celo. En ese caso, el sintagma nominal definido no tendría una lectura genérica, sino diríamos que es definido y que tiene referencia específica, que estoy hablando de un ejemplar, un animal. Okay, let's switch into English again. Now I'm going to report briefly on Chapter 5 by Greenbaum and Quirk. Again, the main topics in the chapter is called Nouns and Noun Determiners. The authors also give a traditional classification of nouns into count, non-count, and the like. They also speak about partitive constructions, determiners. They refer to number, irregular plurals, gender, and also about article usage. And they do speak about specific, non-specific, and generic reference, but this is in a way intermingled with these other topics I have just mentioned. So again, in order to try and understand the semantic interpretation of the noun phrase in English, we are also going to resort to the notions of definiteness, specificity, and genericity. Definiteness, like in Spanish, the definite article marks the noun phrase as definite, that is, as referring to something which can be uniquely identified in the extra-linguistic universe. Like in Spanish, the indefinite article is used when a reference cannot be regarded as uniquely identifiable from shared knowledge. It is used to introduce, or usually or frequently used to introduce, an entity in discourse. And here we are exactly the same example, or the translation of the example I gave a minute ago in Spanish. A child came begging. I'm introducing a new entity into discourse by means of the indefinite article. A child came begging. The child was shivering with cold. So A has cataphoric reference. The identity of the reference will be established by what follows. B has anaphoric reference in this context. The identity of reference has been established earlier in the discourse. It's the child who came in begging. Well, as to definiteness, as I said, the authors also speak about situational reference, and they make a subdivision into immediate and larger situation. So again, the identity of a particular entity is obvious because it is physically present and visible. Close the door. Again, we are in a room with only one door. Or a larger situation, the identification of the reference depends on assumptions about general knowledge, which is shared. The president announced new restrictions. They also speak about sporadic reference,
For example, if you say something like, I read something in the newspaper, or I found it on the net, those are examples of what the authors refer to as sporadic reference. You can read about that in the chapter. Definiteness and specificity. In English, with non-count and plural count nouns, the role of the indefinite article is fulfilled by the zero article, or if there is quantification, by some and any. Now, let's analyze these examples with the noun lobster, which is used here as a countable singular noun, countable plural, and also as an uncountable noun. Do you know what a lobster is? Someone can ask. That noun phrase, a lobster, in that context, if you ask a child, do you know what a lobster is? A lobster, the noun phrase, is indefinite because of the presence of the indefinite article, but the reference is non-specific, and in this case, generic. Okay, we can make a generic reading. We are speaking about the species. Do you know what lobsters are? This noun phrase is indefinite because of the presence of the zero article. In general, when there is zero article, we are going to say that the noun phrase is indefinite unless the head of the noun phrase is a proper noun, something like a proper noun. Do you know Peter? So in this case, the noun phrase is indefinite, the reference again non-specific, which means we can make a generic reading. But if I say, yesterday we ate lobster, lobster, the noun phrase, because of the zero article, is indefinite, but the reference is specific and non-generic. I'm not speaking about the whole species, I'm speaking about food, the substance, let's say. Some quantity of lobster. Finally, the fisherman caught a lobster. In this case, a lobster, the noun phrase is indefinite and the reference is specific and non-generic. In this case, the indefinite article is a numeral. It means one lobster, not two. So the authors also speak about the indefinite article as a numeral. In Spanish, it's the same thing. Sometimes you can say, me compré una corbata. Es indefinida la referencia específica, pero también es un numeral, es una y no dos. Note, both the indefinite and the zero article in English can denote a unique reference. Therefore, they can have specific reference. Well, as I have already said, in the case of the zero article with proper nouns, for example, or in cases like this, you could say something like, as president of this institution, and the noun phrase president, as president of this institution, I blah blah, we would say that the noun phrase is indefinite and the reference is specific, because you could also say as the president of this institution. I came by bike. Bike again is indefinite. We have a use of the zero article, but the reference is specific in this case. There are lots of examples of the sort in chapter 5. I advise you to read them. Genericity. We speak of generic reference when the noun phrase refers not to a particular entity, but to the whole class it belongs to. All three types of articles in English can be used to denote generic reference. For example, the definite article the and the indefinite article a, and with certain singular count nouns, not with all of them, the zero article with plural count nouns or mass nouns. So, if you say something like, the car became a necessity in the 21st century, you can make a generic reading of this noun phrase. It's synonymous with cars became a necessity in the 21st century. Eventually, you could also say something like, a car became a necessity in the 21st century, and we would say that all three cases can have a generic reading. Greenbaum and Quirk tell us that when we choose the definite article and a singular count noun
to denote generic reference, it's a more formal use, right? But plural count nouns and zero article is more conversational if you want, or more frequent. Okay, some things to bear in mind. Greenbaum and Quirk sometimes use indefinite meaning. This is the term they use in the chapter, indefinite meaning, to mean what we refer to as non-specific reference. Instead of speaking about non-specific reference, they speak about indefinite meaning, and definite meaning to mean specific reference. We are going to classify a noun phrase as definite or indefinite only when the head noun is modified by a definite or indefinite article. So we are not going to be speaking about indefinite meaning or definite meaning. We are going to be speaking about specific reference, non-specific reference, and definite or indefinite noun phrase. This is for you not to get confused when you read chapter 5. Greenbaum and Quirk also make, there's a typo there, make a difference between general and generic use of the zero article with non-count nouns. That is, in point 5.17, we are not going to make the distinction between general and generic use, okay? We're only going to speak about generic use and not general. Okay, this final practice is for you to do at home. You will be receiving instructions from your professors on how to hand in this task. The instructions read: translate the following sentences into Spanish and/or English and state whether the noun phrases, the underlined noun phrases, are definite or indefinite. And then decide the type of reference denoted, specific, non-specific, and then you can also say whether you can make a generic reading or not. Justify your answers basing on the theory you studied in the Tullio 2010 and Greenbaum and Quirk 1990. The sentences are: el conejo cava para hacer su madriguera, el conejo cavó para hacer su madriguera. And in English, the director wants to hire an actress who sings and dances. The director wants to hire an actress who can sing and dance. Thank you very much. That's the end of the presentation.